Buenas noches. Quiero agradecer esta oportunidad, pues como tan bacana que me da la vida por hablar de este tema, a Maharani, pues que nos facilita estas instalaciones, y por supuesto a ustedes, pues que se tomaron el tiempo de venir para hablar de este tema del símbolo. La idea, o sea, mi intento es que ustedes se lleven como una semillita de inquietud y con respecto a este mundo del símbolo. Este mundo del símbolo ha sido tocado desde hace muchísimo tiempo por mucha gente. Y cada uno de ellos ha aportado cierta forma de mirar el mundo. De quien yo voy a hablar es de Carl Gustav Jung, por eso es junguiano, que fue una persona que hizo una cosa como en locos. Ahí lo Juan Carlos, que Carl Gustav Jung creó una teoría del análisis de la personalidad basada en sueños de pacientes de un manicomio. Es una teoría de locos, ¿sí o qué? Pues porque es que imagínense, escucharle sueño a los locos, pues que eso para eso tiene que tener uno con que, y fuera de eso crear una teoría. O sea, es decir, los sueños no es un mundo tan aleatorio como nosotros creemos, sino que los sueños tienen una forma de expresarse. La forma más clara de expresarse los sueños es a través del símbolo, porque el símbolo tiene una característica muy importante, y es que el símbolo está asociado a la imagen. Entonces, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, las imágenes que nosotros, digamos que vemos representadas en las películas, tienen una carga energética, y esa carga energética va a hacer una función con ustedes, va a resonar de cierta manera como usted lo tenga aprendido. Es decir, usted ve una muchacha por allá rompiendo un corazón, y eso a usted le puede causar ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si usted está pues en un duelito pues con su mujer, ¿cierto? Esa imagen le puede traer ciertas cosas, le puede activar ciertas cosas. Entonces, por eso este ejercicio no es un ejercicio mental. Lo que vamos a hablar aquí, la psicología junguiana tiene eso de particular, que es más una experiencia, más que desarrollar yo mi intelectualidad, porque tiene que ver con el mundo emocional, porque lo toca. Entonces, la charla introductoria al cineforo, el símbolo en el séptimo arte, una mirada junguiana, básicamente es la forma en que yo les voy a tratar de que ustedes puedan leer. La actividad que vamos a hacer es leer las películas como si fueran sueños, con el lenguaje simbólico. Entonces, vamos a desarrollar esto como para tener una claridad. Entonces, vamos a hablar del símbolo, de los sueños y el cine. Vamos a hablar del ciclo de cine que vamos a realizar, cuyo tema es la sombra. Vamos a hablar un poquito de la sombra.
y vamos a hacer un análisis de dos videos de los premios Award Music del 2014, de noviembre del 2014, que me parece que son dos videos que nos están hablando, creo que, de las relaciones de pareja. Me parece que muy bacano verlos. Y vamos a hablar un poco de Forrest Gump si el tiempo no alcanza, porque va a ser bien cortico, porque arrancamos un poquito tarde. Entonces, resulta, vamos a hacer como, para hablar del símbolo, vamos a aclarar un poquito ese concepto que nosotros tenemos de realidad. O sea, resulta que a nosotros, pues normalmente cada uno de nosotros piensa que yo soy uno, ¿cierto? O sea, yo, Daniel, soy uno. Y eso como que no es tan así, ¿cierto? O sea, resulta que usted vive en una realidad que es esta realidad, que es material, densa, concreta, ¿cierto? Y que está regida, digamos que por ciertas normas, y que normalmente la experimenta usted en el día, ¿cierto? Pero resulta que cuando vienen las 6 de la tarde, ¿cierto?, usted entra a otra experiencia, que es la experiencia de la noche. Y cuando usted se va a dormir, suceden ciertas cosas en usted, ¿cierto? Usted normalmente lo que recuerda a uno es que uno pues, se puso la pijama o se quitó la ropa, se acostó, cerró los ojos y usted entra en otro estado de conciencia, digamos que alterado de conciencia, que es el sueño, ¿cierto? Claro que usted no tiene que tomar nada para eso, eso lo dan gratis, ¿sí o qué? Pero usted entra a ese estado derechito, por una, digamos que, una característica de la psique, ¿cierto? O sea, usted puede entrar a ese país de las maravillas de dos maneras: tranquilo, sin costo alguno, acostándose, o vaya, compre pues un cachito de marihuana, o vaya, pues, tómese un yagé, o cualquier, digamos que, de estos psicoactivos, ¿cierto? Pues, lo que pasa es que hay que tener claro una cosa: cuando usted lo hace cómodamente y gratis en su casa, está protegido. En cambio, cuando usted ingiere esas sustancias, usted lo que hace es que se brinca el puentecito sin protección. Entonces, por eso, a veces pasa lo que pasa, por ejemplo, cuando, un ejemplo, un man se va para una rumba y entonces llega la mamá y le echa una canta: ¿a dónde vas otra vez? Que vos sos del juicio. Y dele, y el man pues aguante, a ver si se puede callar un ratico, a ver si me voy. Y arranca y se va, ¿cierto?, para la rumba. Y entonces allá el hombre llega y ingiere una ruedita o un éxtasis. Entonces el hombre queda en otro estado alterado de conciencia, ojo. Con esas sustancias uno queda viendo otro panorama. Y si uno no tiene pues como una herramienta de lectura, uno le puede pecar una de equivocaciones bravas. Porque imagino que el man se fue para la rumba, se ingirió la sustancia y entonces lo que empezó a ver fue un monstruo que se le venía encima. Muy parecido a la mamá. Y como había acabado de estar en un estadito, pues que la mamá se la puso así, pues esta lo que tiene es una gana de darle un mamonazo a ese monstruo, ¿cierto? Y llega el man y arrancarle patadas y es que al monstruo, pues para defenderse, ¿sí o qué? Y los manes, los amigos, ¿y este man por qué le está pegando esa pelada, man? ¿Sí me entienden? O sea, distorsión de la realidad, ¿cierto? O sea,
usted puede entrar en esos mundos protegido o desprotegido. Lo más interesante del asunto, como lo quiera hacer usted, es que usted tenga un lenguaje adecuado para descifrar lo que está realmente sucediendo y usted no se vaya rayando ni lo vaya cogiendo para un hospital mental, ¿sí o qué? Por pegarle a monstruos pues en una rumba. Bueno, entonces, ojo, pues me fui un poquito por allá, pero lo que les quiero decir es, ese mundo donde nosotros cuando nosotros nos dormimos, ese mundo es sutil, energético, regido por la noche. Y normalmente le llaman, digamos que entre comillas, inconsciente, lo llaman el mundo inconsciente. Muy distinto a esta realidad pues concreta, densa, estructurada, que es la primera atención, o digamos que mundo tonal como llaman en Castaneda, y este mundo sutil energético es el mundo, digamos que de segunda atención o nahual como llaman en Castaneda, ¿cierto? Para concretar esos. Entonces, mire, curiosamente en los sueños a usted le pasa una cosa bien rara, ¿cierto? O sea, usted cierra los ojos y resulta que arranca a soñar. Y entonces cuando usted sueña, usted se ha pillado que usted no sueña, pues se puede reír, puede llorar, puede gritar, se puede orinar, se puede fecar. Si el sueño es triple X puede tener un orgasmito, ¿cierto? O sea, todas las funciones fisiológicas están a la orden del día. Además, listo, claro eso, o sea, todo su cuerpo está disponible para el sueño, uno. Y la otra, resulta que si usted está en un sueño y a usted le aparece un tigre, usted normalmente no va diciendo, ay, este es un sueño tan bonito. Usted arranca a correr y al otro lado, ¿sí o qué? Porque tiene la concepción de que en este mundo un tigre lo puede tragar, ¿cierto? O si le ponen un cañón a usted, pues usted no dice, ay, tan bonito este M60, esto que atraviesa aviones, pero a mí no me hace nada, ¿cierto? O sea, es muy claro que hay unas concepciones en el sueño que nosotros tenemos, digamos que por sistema de defensa, y que tienen que ver con las concepciones del día. Ahora, esos dos mundos, de la noche y del día, nosotros, hablan de que nosotros tenemos dos experiencias o dos realidades. Es decir, como les decía al principio, eso que yo soy uno, ni tan así, ustedes es dos, el del día y el de la noche, pues mínimo. No es para que se asusten, pero es mínimo, ¿sí o qué? Pues porque ahí pueden haber una cantidad de personajes que bueno, esa es labor pues de cada uno que los vaya moviendo, ¿cierto? Entonces, resumiendo un poquito, aquí tenemos pues el mundo del día o día solar, que es una realidad densa, material, consciente, primera atención del mundo tonal. Y el mundo de la noche, regido por la luna, es energético, sutil, inconsciente, segunda atención o mundo nahual, ¿correcto? Ahora, estas dos planos de realidad existen y funcionan en usted. Ahora, se tocará en ese mundo del día y la noche. ¿Ustedes qué creen? Puede ser de a uno. En un sueño consciente, sí. En un sueño consciente. ¿De qué otra manera? Solamente en los sueños. Bueno, ¿se tocan o no primero? Sí se tocan. ¿Y cómo? Hay sueños que condicionan el consciente. Sueños que condicionan.
Sí, pues yo no diría condicionan, pero digamos que tiene que ver con el consciente. En la vivencia que podría tocar, en la experiencia. Sí. Vea, imagínense que a Jun le pasó una cosa bien tesa. Resulta que Jun un día llega una paciente cojeando pues con el pie ahí todo hinchado. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué le pasó? Cuando llega la siguiente del rival, dice, no, es que imagínate que soñé. Y tuve un sueño donde me tropecé con una piedra en el pie derecho. Eso sí está más tesa, porque, ¿cómo así? Se tropieza en el sueño con el pie derecho, pues, digamos que realidad sutil energética, y amanece con el pie hinchado en la realidad material o densa. Rarísimo. ¿Cierto? O lo que vos decías, que los sueños condicionan, digamos, que esta realidad, ¿cierto? El consciente. Este man, para no enredarse la vida, porque pues con todo eso, pues eso a uno siempre lo deja cabreado. Él empezó a darse cuenta de que eso no era lo que nosotros llamamos una casualidad. ¿Cierto? Eso para él no era una casualidad. Entonces, ahorita les explico esto. Pero para él era una manifestación simultánea en dos planos de realidad. O sea, pero ¿cuál era el punto de toque? A eso que él lo llamó la sincronicidad. Es decir, cuando un evento en el mundo sutil energético y un evento en la realidad material se tocan, para Jung era lo que él le llamó sincronicidad, pero tenía un nombre que era básicamente coincidencia significativa. Es decir, lo importante de eso, de que se manifestó la casualidad, es saber el significado de esa casualidad. O si no, pues para el baúl de las casualidades, ¿cierto? Ahí se quedó bien archivado que normalmente nosotros tenemos esa concepción, ¿cierto? O sea, nos sucede una casualidad y nosotros no vemos que eso tiene que ver con nuestro mundo interior. Resulta que la sincronicidad básicamente se expresa a través del símbolo. Es decir, si a usted dos eventos le aparecen simultáneamente en la vida y eso que llama usted casualidad, usted lo que tendría que ir viendo es de qué se trata esta casualidad. ¿Correcto? Y la forma más, digamos que adecuada, es a través del símbolo. Porque es una manifestación de un mundo energético que está basado en el símbolo. ¿Correcto? Entonces, un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que parece muy bacán. Es decir, la noche, o sea, el mundo de los sueños, realmente de lo que se trata es de que digamos que una sabiduría inmensa que hay dentro de nosotros nos dice cómo es que estamos viviendo esta realidad. O sea, normalmente nosotros creemos que el mundo del día es gigante, ¿sí o qué? Ese mundo es inmenso. El mundo inconsciente es mucho más grande, mucho más sabio, tiene mucho más tiempo y tiene nociones muy cercanas a la totalidad. Entonces, es muy importante uno prestarle bolas, pues, como a una sabiduría que hay dentro de nosotros, ¿cierto? Me parecería a mí. Y eso fue lo que yo llamo en sí mismo. Ahora, entonces, la coincidencia significativa es la que se da en el día a día, que nosotros llamamos casualidad, ¿cierto? Y los sueños básicamente lo que hacen es que establecen
una forma de hablarlo con un lenguaje simbólico, que es el que hay que ver. Entonces, el símbolo es la unión. Ejemplo, un día me presentan una pelada, entonces, mucho gusto. Entonces nos damos la mano y yo tenía un collarcito pues con bolitas, ¿cierto? Con bolitas. Entonces nos dimos la mano y ¡fum! Se cae el collar. Y la pelada me dice, ¡ay, disculpa! Y entonces yo dije, pues no te preocupes, cogí, y bueno, seguimos hablando y yo arranqué a contar las bolitas. O sea, con el tiempo, si vos le prestas atención a tu cuerpo, te vas a dar cuenta de que tu cuerpo tiene una sabiduría más grande que la cabecita tuya, con el tiempo. Entonces cuando yo dije, ve, ¿y yo por qué estoy contando? Entonces yo dije, no, pues, que cuente que está contando. Yo creo que el ingeniero, ¿cierto? En mí es el ingeniero. Entonces estaba, y arranqué a contar, y yo a escucharle, pues, y hablamos, hasta que yo dije, tú, 59. Le dije, ¿cuántas bolitas tiene una camándula? Yo, 59, yo, cuéntelas. Entonces llegué y le dije, yo creo que usted tuvo una ruptura muy abrupta con un cuento religioso. Si usted fue monja, eso, mejor dicho, usted rompió con la superiora y con el sacerdote. Y entonces me dice que usted es globo. Yo le dije, no, yo soy simbólico. ¿Por qué? Porque la lectura que yo hice fue, es decir, cuando uno se da un saludo con una persona, digamos que hay un intercambio energético. La persona viene con una estructura energética y yo tengo otra. Entonces, esa estructura energética que ella tiene, digamos que no acepta una camándula ni loca en su vida, sino que por después de eso, ¿cierto? Pues yo creo que toda camándula que ve esa vida las tira al suelo. Entonces, por eso fue que cuando me dio la mano, que es su intercambio energético, esta energía resonó con la energía que ella detesta. ¿Sí me entienden? Y hace una ruptura. Entonces, por eso es que ese lenguaje nos permite a nosotros, pues digamos que proyectar un poquito más allá de qué se trató esa casualidad, ¿cierto? Porque yo no me quedé con esa, yo dije, no, ¿cómo así? Esto es muy raro, muy raro, ¿sí o qué? Y ahí cogí, conté, y ahí pude deducir, o sea que debe ser religioso por camándula, ¿cierto? Y claro, la energía que rechazan en ella, bueno, eso sí es, digamos que, otra cosa pues que para todas las personas que se meten en este cuento pues del mundo inconsciente, es muy importante ir valorando es la intuición, ¿cierto? Porque las intuiciones son como paquetes que llegan adentro de uno y uno tiene como que, digamos que desenvolverlos, ¿cierto? Lentamente para uno saber de qué se trata. Y eso me permitió, digamos que sí, yo le veía como pinta de monja de entrar, yo no sé por qué. Entonces, bueno, ese es el símbolo, ¿ok? O sea, eso no es intelectual, eso obedece más a una experiencia. Ahora, usted puede hacer ciertas cosas con el símbolo que son bien interesantes. O sea, uno de las personas que estuvo en los cineforos una vez, un español, me llama y me dice que tuvo un sueño horrible, y el sueño fue que él estaba, me dijo, es que era como una siesta, y él estaba sentado pues en la silla y de 4 patas y puso sus 2 piernas y se reclinó un poquito pues como para la siesta, y resulta que se le vino, él siente que se le vino una pantera así de frente y le puso los pies así
El hombre se asustó muchísimo. Entonces dijo, Daniel, ¿qué será eso? Pues hermano, se le va a venir un instinto encima y le va a mover el piso, ¿cierto? Porque eso fue lo que le pasó, ¿cierto? Le movió el piso al hombre. Entonces yo le dije, pues ve, eso ya viene, ¿cierto? Muy bacano como, pues saber más un poquito antes de que venga, como para estar preparado, o como quiera, ¿cierto? Yo, no, yo quiero saber. Yo, bueno, entonces consígase una pantera. Bueno, él me había dicho que la pantera era negra, pero yo le pregunté si le había mostrado los dientes, ¿cierto? Porque si le muestra a uno los dientes, la pantera viene agresiva, ¿cierto? Pero él me dijo, no, es que era como a saludarme, lo que pasa es que yo me asusté. Entonces yo dije, bueno, o sea que de alguna manera no hay, digamos que una mala relación con esa instintualidad. Entonces, esto lo llamaron, digamos que Jung lo llamó imaginación activa, y consistía en elementos de los sueños que te aparezcan, digamos que para el caso de la pantera, traerla a este mundo material, digamos que concretarla. Entonces le dije, vea, consíguese una panterita, la pone en el nochero, no tan grande pues que le destruya el nochero ahí, pero que le quepa y que usted le pueda hablar y para tener una relación con la pantera. Entonces lo más curioso fue que el hombre hizo esa tarea, pero ese estaba desesperado porque a los 2 días me llamó y ya con sueños, que yo le dije, decirle a la pantera que te tire unos sueñitos, ¿cierto? Claro, le tiró el sueño pues como de su vida, porque el hombre lo que le dijo era muy curioso, me pareció muy teso ese paciente, porque imagínense, el hombre estaba en deuda con la familia porque a los 14 años arrancó con su mochila y se fue a hacer su vida, y él quería ser chef y arrancó a ser chef. Oiga, y la familia es que indignadísima con él. Y luego, ojalá uno a los 14 años tuviera tan claro qué quiere hacer uno en la vida, o sea, y la familia tan tesa que les quedó debiendo de ese tamaño, y este man les tenía que mandar plata. Eso era lo más loco del mundo. Les queda debiendo pues a la honra del apellido y los tenía que mantener. Entonces, claro, la pantera que le iba a llegar era una mujer, ¿cierto? Que él tenía que aceptar. Y claro, llegó la mujer y eso le puso la rayita y yo dije, ¿qué? No, venga, hablemos con su familia, ¿cómo así? O sea, usted es el huevón del paseo y les manda billete para mantenerlos. No, aquí lo ponemos claro. O sea, toda la instintualidad que se le venía oscura, ¿cierto? Era realmente, pues no era ni tan oscura, porque era una claridad lo que tenía la mujer con lo que le estaba diciendo. Entonces mire lo curioso, pues, que realmente lo que tenía que hacer es de manera coger mejor dicho, las bolas de la pantera y con eso y hablarle a la familia, ¿cierto? O sea, pues son formas curiosas, pues como, digamos que uno se puede ir tocando con esa experiencia que llaman el símbolo. No solamente digamos que es para los sueños, sino para la vida. Hasta aquí vamos más o menos claros, bien, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda o seguimos? Ok, entonces listo, hablamos de la sincronía. Oiga, nos va a rendir. Ustedes me preguntaron, yo tenía calculado más, pero bueno. Entonces vea, ahorita yo les quiero hablar sobre bueno, un poquito, un videito sobre lo que son los sueños y las películas. Ahí va, 2 minuticos ahí. Parte 1.
¿Cómo se relacionan las películas y los sueños? Parte 1. Vamos a ver las similitudes entre las películas y los sueños. Ambas se realizan en un recinto cerrado, las películas en un teatro y los sueños en la cama. Ambos se realizan en una posición cómoda, las películas reclinado, en los sueños acostado.